Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos las mejores producciones otomanas. Soy y hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es una reconciliación secreta que cambia el rumbo de una historia? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los reencuentros inesperados, esos que nadie ve venir y que lo transforman todo, especialmente entre Kerem y Hande. Así es, hoy vamos a explorar esas series donde el amor renace entre las cenizas, esas reconciliaciones que son un verdadero secreto a voces y que dejan a todos con la boca abierta. Si eres fan de las sorpresas, los giros inesperados y el romance con drama, este es tu vídeo. Y si aún no te has suscrito, corre. No te pierdas de nuestras novedades semanales sobre el mundo turco. Activa también la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a ver qué sorpresas nos traen Kerem y Hande, o mejor dicho, sus alter egos en la pantalla. Comencemos este viaje por las reconciliaciones secretas con una joya que seguro muchos conocen, pero que siempre merece ser revisitada, Sen Kalkam. O como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica nos regaló la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos nombres que mencionamos en el título, pero aquí con otra identidad, o bueno, dos. A ver, pongámonos en contexto. Eda es una florista soñadora que odia a Serkan, un arquitecto obsesionado con el trabajo y muy perfeccionista. La vida les juega una mala pasada y terminan viéndose obligados a fingir un compromiso para que Serkan recupere la confianza de una inversora. Al principio, la tensión entre ellos es palpable, una mezcla de odio y atracción que sabemos que siempre termina explotando en algo más, ¿verdad? La serie es pura diversión, pero el punto clave para nuestro tema de hoy es cuando la pareja se separa y se da cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro. La reconciliación. Explosiva e inesperada y por supuesto en secreto durante un tiempo. Los dos protagonistas, aunque lo nieguen, se dan cuenta de lo mucho que se extrañan y deciden darse una nueva oportunidad, lejos de los ojos del mundo. El amor les da un respiro para recuperar el tiempo perdido y para afianzar lo que ya ambos sabían, que estaban hechos el uno para el otro. Si buscan una comedia romántica que combina tensión, humor y drama con una reconciliación de infarto, esta es la serie para ustedes. Además, la química entre Hande y Kerem, que también traspasó la pantalla, le da un plus especial a esta historia. Un clásico moderno que nunca cansa. Sigamos con otra serie que también nos muestra cómo el destino puede jugar con los sentimientos de dos personas y llevarlas por caminos inesperados hasta reencontrarse. Hablo de Kara Sevda, o Amor Eterno en español. Aquí, aunque Hande y Kerem no son los protagonistas, la historia de amor entre Nihan y Kemal, interpretados por Neslihan Atagul y Burak Özçivit, respectivamente, nos entrega un ejemplo magnífico de cómo una reconciliación puede ser un giro de 180 grados en una trama llena de dolor y drama. Esta serie de género dramático nos cuenta la historia de amor entre Nihan, una chica de familia rica, y Kemal, un chico de clase trabajadora. Sus vidas se separan abruptamente debido a las intrigas de Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, el eterno villano que no duda en usar cualquier recurso para separarlos. Los caminos de Nihan y Kemal se cruzan años después, con cada uno viviendo vidas diferentes, marcadas por la tristeza y la resignación. La reconciliación entre ellos no es fácil, está llena de dolor por el tiempo perdido, por las mentiras y las heridas del pasado. Sin embargo, la fuerza de su amor es tan grande que los empuja a retomar su relación, aunque deban hacerlo a escondidas, luchando contra los obstáculos que les impone el destino. Si bien esta reconciliación no es un secreto en el sentido de que lo mantienen oculto a todos, sí es una lucha a escondidas contra un mundo que no les permite estar juntos. Y el impacto de este reencuentro en la historia es tan fuerte que cambia el rumbo de las vidas de los personajes para siempre. Kara Sevda es una serie que te hará llorar, reír y suspirar, y te dejará pensando en la fuerza del amor verdadero, y en que las reconciliaciones, aunque dolorosas, siempre dan una nueva oportunidad. Ahora, vamos a explorar una serie que quizás no sea tan conocida por algunos, pero que tiene una historia de reconciliación que merece toda nuestra atención, Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. En esta serie de género dramático nos encontramos con la historia de Aga Karakay, un poderoso hombre de negocios que decide llevar a su sobrino, Nedim, a Estambul, después de que éste sufre un accidente que lo deja postrado en una silla de ruedas. La familia se traslada a vivir a su gran mansión en Estambul, donde se cruzan los caminos de los Karakay y los Yılmaz.
Entre estos últimos nos encontramos con Cemre y Cenk, interpretados por Sera Kutlubey y Ozan Dolunay, respectivamente. La relación entre ellos es tensa y está marcada por las diferencias sociales y familiares, pero poco a poco se desarrolla un lazo que va más allá de la amistad. Sin embargo, un error los separa por un largo tiempo. Cenk decide alejarse de Cemre para no interferir con su vida, y ella queda con el corazón roto. Es entonces cuando Cenk, después de un largo tiempo, reaparece en su vida de nuevo. Al principio la actitud de Cemre es distante y fría, pero poco a poco la distancia se acorta y ambos aceptan que no pueden seguir viviendo separados. Su reconciliación es un proceso lleno de dolor y dudas, ya que tienen que hacer frente a las consecuencias de sus acciones pasadas y a las dificultades que les plantea su entorno. Sin embargo, su amor es más fuerte que todos los obstáculos y termina por florecer, renovando su relación. En esta serie vemos un claro ejemplo de que la reconciliación, aunque sea un proceso difícil, puede dar lugar a un amor más fuerte y maduro, si se está dispuesto a luchar por él. Pero no podemos hablar de reconciliaciones secretas sin mencionar una serie que nos muestra cómo los malentendidos pueden llevar a un amor a separarse y cómo el destino puede volver a unirlo. Hablamos de Istanbul Yuhelin, o La novia de Estambul. En esta serie de género dramático nos sumergimos en la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un rico empresario de Bursa. La pareja decide casarse, desafiando las convenciones sociales y familiares. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por la oposición de la familia de Faruk, especialmente por su madre, Esma. Las intrigas y los malentendidos provocan la separación de Süreyya y Faruk, y ambos sufren profundamente por la pérdida del otro. La reconciliación llega después de un tiempo cuando ambos se dan cuenta de que no pueden seguir viviendo separados. Su reencuentro es un proceso gradual, marcado por el perdón y la comprensión. Ambos deben dejar atrás el pasado y los resentimientos para volver a construir una relación sólida y duradera. La serie es un claro ejemplo de que una reconciliación puede ser el comienzo de una nueva etapa en la vida de una pareja. Y aunque en este caso el proceso no se mantenga en secreto por mucho tiempo, el anhelo de ambos por volver a estar juntos sí lo es, ya que ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer por el orgullo. La novia de Estambul es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por él, a pesar de las dificultades. Además, nos enseña que siempre hay tiempo para volver a empezar, para perdonar y para reconciliarnos con aquellos que amamos. Sigamos con una serie que explora las segundas oportunidades y cómo una reconciliación puede cambiar el rumbo de una vida, Erkencikus, o Pájaro Soñador. En esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos encontramos con la historia de Sanem, una joven soñadora que termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero. La química entre ellos es innegable y su relación se desarrolla rápidamente. Sin embargo, un malentendido provoca su separación y Sanem se marcha lejos de Can. Tras varios meses, el destino los une de nuevo y ambos se ven obligados a confrontar sus sentimientos. La reconciliación no es fácil, ya que ambos tienen que superar las heridas del pasado y los miedos del presente. Sin embargo, la fuerza de su amor es tan grande que los impulsa a darse una nueva oportunidad. A pesar de que su reconciliación no se mantiene en secreto en el sentido literal de la palabra, las circunstancias que envuelven a los protagonistas hacen que su reencuentro sea un secreto para los demás personajes, y que sus encuentros sean esporádicos y clandestinos. La reconciliación en Pájaro Soñador es una lección sobre la importancia de perdonar y de luchar por el amor verdadero. Además, es un claro ejemplo de que una segunda oportunidad puede ser aún mejor que la primera. Si buscas una serie que te haga reír, soñar y suspirar, esta es la opción perfecta. Además, la química entre Demet y Can es explosiva y te mantendrá pegado a la pantalla. Y para finalizar este recorrido por las reconciliaciones secretas, no podemos dejar de mencionar una serie que, aunque no es estrictamente sobre reconciliación, sí nos muestra cómo un reencuentro inesperado puede cambiar por completo el destino de dos personas y dar lugar a un amor que nadie veía venir, Erkay. Aquí la trama gira en torno a Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, y Miran, interpretado por Aknanzu, dos jóvenes que pertenecen a familias rivales y que se ven arrastrados por una historia de venganza. Miran, que busca venganza por la muerte de sus padres, se casa con Reyyan, pero su plan se ve trastocado cuando empieza a sentir amor por ella. Reyyan, a su vez, también se enamora de Miran, pero su felicidad se ve amenazada por las intrigas y la oposición de sus familias. La serie tiene mucha oscuridad en su trama y la reconciliación,
que para muchos es un reencuentro que nadie esperaba, llega después de una larga y dolorosa separación. La serie nos muestra cómo el destino puede jugar con los sentimientos de las personas y cómo, a veces, el amor surge de la forma más inesperada. La reconciliación entre Reggián y Miran no es fácil, ya que ambos tienen que superar el dolor del pasado y el miedo al futuro. Sin embargo, la fuerza de su amor es tan grande que los empuja a luchar por su felicidad, dejando atrás el odio y la venganza que los mantenía separados. Erkai es una serie que te atrapará desde el primer capítulo y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de perdonar. Y bueno, queridos seriefilos, hasta aquí nuestro recorrido por las reconciliaciones secretas en el mundo de las series turcas. Hemos visto cómo el destino puede jugar con las vidas de los personajes, separándolos y volviéndolos a unir de las formas más inesperadas. Hemos aprendido que el amor puede renacer de las cenizas y que una reconciliación puede dar lugar a una historia aún más apasionante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó alguna de las series que mencionamos, o si conocen alguna otra que merezca ser mencionada, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Recuerden también darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.